Jóvenes, hoy vamos a continuar con el curso de resistencia de materiales y tenemos el inicio hoy del capítulo número 4 titulado como torsión. Aquí tenemos capítulo 4, torsión. Vamos a comenzar por entender qué es la torsión. Dícese que la torsión es el efecto de hacer girar todas las fibras de una sección transversal de cualquier elemento que esté sometido a un momento de torsión, es decir, un momento que gira alrededor del eje centroidal de una sección o de un elemento. En otras palabras, en forma práctica podemos decir que la torsión es como el hecho de hacer el efecto de retorcer un elemento estructural, si queremos hablar corrientemente. Si hablamos corrientemente, vamos a imaginar que yo tengo aquí un eje y yo le aplico acá este efecto de retorcer. Eso es torsionar un elemento. Entonces, la definición técnica dice que es hacer girar todas las fibras de una sección de un punto a otro a través de un momento de torsión que gira alrededor del eje centroidal. Entonces, en función de ello vamos a comenzar a ver lo que nos explica acá parte de la teoría. Vamos a imaginar lo siguiente, que aquí tenemos la sección transversal de un eje cilíndrico. Si nosotros pudiéramos verlo en 3 dimensiones, tendríamos algo así. Tendríamos un cilindro acá. Y lo que estamos viendo en este momento es la sección transversal de ese cilindro. Entonces, si aquí tenemos el centroide, que en este caso coincide con el centro de ese círculo, y aplicamos acá un momento de torsión, aquí ven ustedes la flecha indicando cómo está girando en contra de las agujas del reloj, y tenemos una T para indicar lo que es una torsión, una T mayúscula. Luego vemos que en este sentido acá, en esta línea negra, estamos representando una fibra de toda la sección, una fibra. Entonces, aplicamos la torsión, es decir, el momento de torsión, y esta fibra que estaba acá se movió hacia esta posición si exageramos un poco el concepto acá. Entonces teníamos una posición A de la fibra y ahora la tenemos en una posición B, esa fibra. Entonces se generó acá lo que llamamos una deformación angular, que la vamos a representar como θ. Esa es una deformación angular que se generó debido a la aplicación de la torsión alrededor del eje centroidal. Entonces teníamos la posición A, ahora tenemos esa fibra en la posición B. Y entonces, en ese momento, tangencialmente se genera lo que se llama un cortante máximo debido a torsión. O sea, este cortante no es el cortante que vimos en el capítulo 1, V sobre A. Este cortante máximo es debido a la torsión que se aplicó en este eje. Tenemos un cortante máximo y hacia adentro, en dirección del centro, vamos encontrando diferentes cortantes. Solo que estos cortantes van a ser ya proporcionales, ya son más pequeños que este, porque este sigue siendo el cortante máximo. Entonces, si yo quisiera calcular cualquier cortante hacia adentro, lo que hago es multiplico el cortante máximo por la división de ρ, que es la distancia hacia donde yo tengo mi cortante a calcular, dividido C, que es la fibra extrema, es decir, la fibra que está mucho más lejos del centro, es decir, es aquí en la orilla, en toda la
circunferencia. Entonces, este cortante, para encontrarlo, multiplico este cortante máximo por la división de ρ, la distancia de aquí hacia el corte que yo quiero calcular, dividido C, que es la fibra extrema. A C se le llama la fibra extrema porque es la fibra más lejana del punto centroidal. Y ρ va a ser la distancia que hay del centro hacia cualquier cortante que yo quiera calcular. Luego tengo la deformación angular θ, cortante máximo, y C con su barrita el centroide de esa sección. Y el T girando alrededor, que es el momento de torsión. Ahora bien, ¿cómo calculamos ese cortante máximo? Lo calculamos multiplicando la torsión por la fibra extrema y lo dividimos dentro de J, en donde J es el momento polar de inercia. Y aquí les escribí, tanto acá como en el documento que ustedes van a tener, el cortante máximo. Dice esfuerzo de corte máximo por torsión. T mayúscula sería el momento de torsión. C es la distancia o fibra extrema. Y J es el momento polar de inercia. Bien, entonces ahora veamos de todo esto. Me interesa que aprendamos que para calcular un cortante máximo dependemos de toda esa cantidad de factores, pero en especial dependemos del momento polar de inercia. Ahora, el momento polar de inercia, ¿de qué depende? Depende del tipo de sección que yo tenga en el eje que yo esté calculando. Por ejemplo, aquí voy a poner J o momento polar de inercia para un tubo y les coloqué aquí una figura representativa. Como se ve acá, este es un tubo de sección llena, también se le llama un tubo o un eje macizo. Como por ejemplo, voy a poner el ejemplo de una flecha del vehículo de ustedes. En las flechas de los vehículos, en primer lugar, son ejes llenos porque están completamente llenos de acero. Y a ese le estamos aplicando torsión porque una rueda lo que hace es aplicarle torsión al eje de la flecha. Entonces, esa es una sección llena. Cuando ustedes tengan una sección llena, en esta fórmula el momento polar de inercia va a ser pi por diámetro a la cuarta dividido 32. Entonces, cuando tengan sección llena, tienen que colocar el momento polar de inercia con esta fórmula, calcularlo de esta manera. Ahora bien, también hay lo que llamamos tubos vacíos, es decir, tubos que tienen una parte vacía en el centro y de ahí tienen la otra parte llena. Entonces son tubos un poco gruesos. A eso se les llama tubos vacíos. ¿Cómo se calcula el momento polar de inercia? Cuando tengan este caso, van a tener lo siguiente. B va a ser la distancia que hay del centro hacia el primer diámetro o el primer radio. Y C va a ser la distancia del centro hacia el radio mayor, es decir, a la distancia máxima. Ese momento polar de inercia se calcula como pi por C a la cuarta dividido 2 y se le resta pi por B a la cuarta dividido 2. Y con eso ustedes tienen calculado el momento polar de inercia para ese tipo de sección. También pueden tener momento polar de inercia para un tubo de pared delgada. Ustedes van a encontrar en las ferreterías, en las ventas de perfiles de acero, van a encontrar tubos de metal que tienen una capa muy delgadita a todo alrededor. Estamos hablando, por ejemplo, de milímetro y medio, 2 milímetros y hasta 3 milímetros. Cuando ustedes tengan eso, a eso se le llama un tubo de pared delgada. ¿Cómo van a calcular el momento polar de inercia que van a introducir en la fórmula? Cuando tengan ese caso, aquí les hice una gráfica. El espesor de ese tubo le vamos a llamar T minúscula. Entonces ustedes lo van a calcular multiplicando 2 veces pi por C al cubo, que es la distancia que hay del centro hasta la fibra extrema, multiplicado por el espesor que tenga ese tubo.
y entonces ustedes van a tener momento polar de inercia. Bien, hasta ahí les expliqué los 3 tipos de momentos polar de inercia que nosotros vamos a utilizar en el curso. Ahora hablemos de lo que es el módulo de rigidez. El módulo de rigidez es muy parecido como cuando estábamos hablando de E mayúscula, que es el módulo de elasticidad. ¿Se recuerdan que el módulo de elasticidad es la capacidad que tiene un material o un elemento de oponerse a las deformaciones por flexión? Y por eso se le llama módulo de elasticidad. Es una característica, una propiedad, y que está clasificada en tablas. Luego, cuando vimos en el capítulo 3, el anterior a este, vimos lo que son deformaciones térmicas y vimos que alfa era la característica de los materiales para no deformarse por temperatura. Entonces ahora aprendamos lo que es el módulo de rigidez. Lo vamos a representar con una letra G mayúscula. ¿Y qué va a ser el módulo de rigidez? Es la característica de un material para no deformarse por torsión. Entonces, eso es el módulo de rigidez. Entonces, ¿cómo calculamos el módulo de rigidez? Yo les coloqué aquí la fórmula general desde el momento de torsión. La torsión es igual a la rigidez por la deformación angular por el momento polar de inercia dividido la longitud. Si ustedes despejan de aquí G, que es el módulo de rigidez, les va a quedar el momento de torsión por la longitud dividido la deformación angular y dividido el momento polar de inercia. Y de esa forma podrían calcular ustedes el módulo de rigidez. Y también las deformaciones angulares, que son importantes. ¿Cómo se va a calcular una deformación angular, que es la que vimos acá en esta figura? Pues multiplicando la torsión por la longitud del elemento, dividiéndolo el momento polar de inercia de acuerdo al tipo de sección que tengan ustedes, y eso multiplicado por el módulo de rigidez. Entonces ahí hablamos de lo que es el módulo de rigidez. Y finalmente hablemos de lo que es potencia. Siempre que nosotros tenemos ejes sometidos a torsión, siempre tiene que haber un motor que está transmitiendo potencia. Entonces, cuando ustedes tengan problemas que resolver de torsión en donde se les habla de una potencia, pues la potencia va a ser de esta manera. Dice que la potencia es igual al momento de torsión, que está aquí, por la velocidad angular. Y a su vez la velocidad angular es 2 veces pi por la frecuencia multiplicado por la torsión que ya estaba acá. Entonces aquí les indiqué que F va a ser la frecuencia, P va a ser la potencia y W va a ser la velocidad angular. De esta manera ustedes podrían, siempre que tengan en un problema que resolver, les den potencias, esas potencias hay que transformarlas primero a esfuerzos de corte. ¿Para qué? Para que puedan ustedes trabajar con las demás fórmulas que nos da el concepto del capítulo 4, que es torsión. Bien, hasta ahí, con esto hemos cubierto todos los conceptos del capítulo 4 titulado como torsión, y de ahora en adelante lo que nos queda es pues practicar resolviendo problemas de este capítulo. Así que muchas gracias.